Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cómo utilizar el gráfico de barras en Streamlit. Este gráfico de barras lo vamos a hacer con Plotly, que es una librería muy versátil y que vamos a ver en otros videos para otros tipos de gráficas, y que en este caso vamos a utilizarlo acá desde diferentes parámetros y presentaciones y cómo es la elaboración de estas gráficas. Esta gráfica es muy común en cualquier tipo de gráficos, tanto para representar información categórica como para presentar series de tiempo y comparativos entre diferentes categorías y elementos. Vamos a iniciar primero que todo por la gráfica simple. En este código vamos a tener, como siempre, pues Streamlit, Pandas, Plotly Express, que es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar también aquí subplots, que ahorita vamos a ver en qué lo utilizamos, datetime y graphic objects, que es otra funcionalidad de Plotly para poder armar esta gráfica. Entonces arrancamos primero con esta sección, que es la de siempre, la de establecer los parámetros de la página. Y antes de iniciar, una recomendación que yo doy es tener unas paletas estándar. O sea, Plotly permite la asignación de diferentes paletas de colores. En el código van a ver, por ejemplo, acá una herramienta que yo hice para mostrar paletas de Plotly. Aquí podemos ver todas las paletas que podemos utilizar en Plotly. Está la secuencial, Carto, Cyclical, Color Brewer, diferentes tipos de paletas. También podemos utilizar y crear paletas personalizadas, pero digamos que para hacer esto, la idea es que los colores en un tablero sean consistentes. Por lo tanto, yo siempre creo una variable inicial de paletas discretas y paletas continuas para ser utilizadas en las gráficas. En este caso, voy a crear mi paleta discreta, que es Safe, mi paleta continua, que es esta, que es esta de Sequential Jet, y vamos a crear una paleta personalizada. Yo puedo también crear paletas personalizadas con los colores que yo requiera. Esto es muy útil cuando estamos haciendo un tablero que requiera integrarse con alguna identidad de marca, con algún tipo de colores predeterminados. En caso de que ustedes quieran destacar y no utilizar paletas predefinidas de Plotly, puedo utilizar herramientas, por ejemplo, como esta. Hay una página que me gusta mucho, es Color Hunt, en la que yo puedo buscar diferentes tipos de paletas de colores. Simplemente tomo los colores que necesito y los pongo acá. Ahorita vamos a ver cómo lo utilizamos. Vamos a colocar aquí para en el año actual. Y en este caso vamos a utilizar un dataset que hemos utilizado en otros videos, que es el de Gapminder, que lo pueden encontrar en mi GitHub. Aquí definimos un dataset de datos generales y aquí hacemos un filtro para el año actual, o sea, los datos del año actual, de 2024. Vamos a colocar aquí gráficos de barras simples. Esto aquí es simplemente los dos botones que van a ver en la parte superior, estos dos botones. Y aquí vamos a comenzar a colocar los gráficos. Vamos a colocar los gráficos en columnas y arrancamos con un gráfico simple. Para ese gráfico simple simplemente se coloca PX, que es como definimos nosotros Plotly Express. Colocamos el dataset, en el X colocamos lo que queramos que aparezca en el eje X, y en el Y, en este caso, vamos a colocar el valor numérico, que es la población, y el título. Estas es las parámetros básicos para un gráfico de barras en Plot. Y para mostrar el Streamlit utilizamos el que hemos visto en otros videos, que es el Plotly Chart. Entregamos la figura y use container with true para que utilice todo el ancho de la disponible. Si vemos acá esta gráfica, ampliémosla acá. Vemos aquí la separación por continentes, pero ¿cuál es el inconveniente acá? Que él sí me los agrupa, pero no me los acumula. Si podemos ver, colocamos el mouse por encima, podemos ver que se ven divididos los datos, pero es porque cada uno de esos datos son un país. O sea, este dataset como tal tiene agrupación de continentes, países, años. Entonces, la información que coloquemos, él me la agrupa, pero no me la consolida. Para poderla consolidar, vamos a ver aquí, ya en esta segunda parte, tenemos que crear una agrupación. Entonces, en este caso, vamos a hacer la agrupación por continente del año actual, que es 2024. Vamos a coger la población, sumamos, reseteamos, ordenamos. Esto es otra recomendación que es en los indicadores, es que cuando se tengan gráficos de barra, en lo posible, a menos de que sea obviamente secuencias de series de tiempo,
se ordenen de mayor a menor para facilitar la visualización del usuario. Entonces, en este caso, agrupamos, tenemos X continente, Y la población. Esta palabra TextAutoTrue, este parámetro, le va a decir a Streamlit que me muestre el valor de la columna automáticamente en el dato. No le entrego la columna que quiero que me muestre como texto, sino que por defecto me muestre el valor en el punto de datos. El color, en este caso, cuando yo entrego el color, una variable del dataset que es continua, me utiliza la columna continua. O sea, una escala de colores en las cuales cuando el valor es muy alto tiene un tono, cuando es más bajo tiene otro y genera una transición en el medio. En este caso vamos a pintar por la población. Labels me permite darle alias o nombres a los campos que tengo en el data frame para que no aparezcan. Si miramos aquí por defecto en el primero, tenemos que apareció population y continent y no queremos que eso aparezca así. Queremos que aparezca con un nombre más adecuado, en este caso en español. Entonces colocamos año, year es año, population, población, continent, continente. Y aquí aplicamos nuestra primera escala de color. Este parámetro, Color Continuous Scale, es la paleta de colores continua que se va a utilizar cuando el dato que yo voy a pintar es un número. En este caso utilizamos nuestra paleta continua que tenemos arriba, asignamos el título y lo presentamos. Como podemos ver acá, ya nuestra gráfica corresponde a una escala de colores. Si podemos ver acá, este es el valor más alto, por lo tanto tiene este tono. Este es el que sigue, como pueden ver, y este ático que acá es el TextAuto. Miren que me colocó el valor 4.8 billones, 1.3 billones, 613 millones. Entonces podemos ver aquí que todo se puso de acuerdo a la escala de colores. Y miren que en vez de population aparece población, continent, continente, inclusive aquí en la leyenda. Vamos al otro ejemplo en el cual ya vamos a utilizar colores, pero por la variable categórica, en este caso por continente. En el texto queremos que aparezca continente, ¿cierto? Y vamos a adicionar datos extra. Estos datos extra son para mostrar en los pop-ups o en los textos. Aquí queremos que nuestro dato me aparezca fertility. Aquí, como es un dato agrupado, agrupo por población y agrupo por fertilidad, que es básicamente, pues, como para contextos dataset, es la cantidad de hijos por familia promedio de acuerdo a la información en Gapminder. Entonces acá vamos a colocar los labels que ya los vimos para qué son. Utilizamos nuestra paleta discreta, que es la que definimos en la parte superior, y el título. ¿Qué vamos a hacer acá? Queremos que este texto que aparezca no esté dentro de la barra como está acá, sino que esté por fuera. Entonces yo puedo modificar la posición del texto. Text position la colocamos outside para que me aparezcan por fuera. Y aquí podemos también utilizar plantillas de texto HTML para que nuestro texto en cada gráfico sea mejor. Vamos a colocar el valor del texto, que es el que colocamos acá, que es el continente, en negrilla, y la población con formato encima del texto. ¿Qué me va a mostrar esto? Si miramos acá y ampliamos esta gráfica, de entrada vemos que el color es distinto porque aplicamos la paleta de colores discreta. Y miren que aquí arriba aparece continente y la población, África y la población. Y vemos que aparece el texto en la gráfica. Esto puede serles útil en algunos gráficos y en algunos tableros que requieren que el usuario no tenga que estar colocando el mouse encima para ver detalles o para ver información complementaria. Ahora el pop-up que ven aquí encima también se maneja con un template. Ese pop-up se maneja con Hover Template. En Hover Template podemos utilizar la misma plantilla que tenemos acá, solamente que en este caso vamos a adicionar la fertilidad que le emitimos como Custom Data. En este caso, fertilidad se entrega como un array, como pueden ver. Entonces voy a entregar la posición 0 de Custom Data como fertilidad y le doy su formato. Al hacer esto, miren que al poner el mouse encima me aparece el título en negrilla, población y fertilidad con los datos que colocamos. Esto permite que los gráficos sean mucho más entendibles y digeribles por parte del usuario. Vamos a ver aquí ejemplos de gráficos de barras múltiples. Esto es un solo valor. Vamos a ver con múltiples valores. Con múltiples valores
¿Qué pasa? Primero que todo, resulta que hay veces que necesitamos que nuestras gráficas no sean verticales sino horizontales. Esto en Plotly es tan simple como invertir la posición de nuestras variables. Es decir, en este caso, nuestra variable X va a ser la numérica y nuestra Y la categórica. Al hacer esto, automáticamente Plotly me invierte la gráfica. Como pueden ver acá, esto es muy útil para hacer tipos de ranking o completar ciertos tipos de gráficas que podamos presentar en esta orientación. Ahora, como podemos ver aquí arriba, por defecto él nos apila datos. Entonces, cuando yo cojo en este caso para esta gráfica, lo agrupo, vamos a ver solamente los datos 2022, 2023 y 2024, agrupamos por año y continente y vamos a ver por población, a ver en qué año hubo más población y cómo está la distribución. Lo colocamos año, población, continente, la misma información que vimos en las gráficas anteriores. Él por defecto, ¿qué va a hacer? Me va a colocar la gráfica apilada. Entonces podemos ver aquí, este es Asia, esto es África. Por defecto me la va a colocar apilada. ¿Qué tiene de bueno Plotly también? Que yo puedo filtrar y quitar Asia aquí. O si hago doble clic veo solamente Asia. Puedo mezclar Asia y Europa. Estas son funcionalidades de Plotly como tal, que pueden ser muy útiles para su tablero de control y por eso me gusta mucho Plotly para utilizar en estas librerías. Ahora, este gráfico, como pueden ver, tiene una paleta diferente. ¿Esto es cuál? A este gráfico le apliqué la paleta personalizada, es la que yo le puse mis colores. Es importante tener presente que esta asignación de colores es cíclica. Es decir, si yo creo una paleta personalizada que tiene, qué sé yo, 3 colores y me aparecen 5 datos, él me va a volver a empezar. Me hace todos 3 colores y arranca otra vez desde el primero y así sucesivamente hasta que me asigne todos los colores. En este caso, asigné varios colores y fueron capaces de completarse toda la gráfica. Entonces podemos ver acá la comparación de población por año por cada uno de los continentes, siendo Asia como siempre pues el que tiene más población. Entonces yo le puedo asignar colores personalizados. Ahora vamos a ver la parte de ejes múltiples. Es muy común que requiramos en una gráfica de barras colocar dos valores comparativos, por ejemplo cantidad y valor, o en este caso vamos a comparar la expectativa de vida con el dinero promedio de ingresos. Estos son valores que están en 2 escalas diferentes. Si coloco las 2 barras, se van a ver una barra muy alta, la que tiene mayor magnitud, y una barra más pequeñita, mucho más pequeña, la que tiene menor magnitud, pero es porque no son comparables. En ese caso, uno recurre a utilizar 2 ejes. Por ejemplo, en este eje izquierdo tenemos la edad en años y en el eje derecho tenemos los ingresos en dólares. ¿Cómo hacemos eso? Aquí ya no utilizamos Plotly Express, sino que utilizamos Graphic Objects y esta función que es MakeSubPlots, que es la que declaramos en la parte de arriba. A MakeSubPlot básicamente es un objeto en Plotly que me permite crear varios gráficos por filas o columnas dentro de un mismo elemento de Plotly. En este caso le dijimos en las especificaciones que va a tener un eje secundario Y. Aquí agrupamos los datos, vamos a colocar desde 2020 a 2024, a comparar la expectativa de vida y con promedio y el ingreso promedio anual en promedio también. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Utilizamos otro gráfico que ya Graphic GO, que es este Graphic Objects, que se declara acá, y utilizamos esa barra. Entonces, él tiene su propia cosa de barra, le entrego aquí, ya no puedo entregar el dataset necesariamente, sino que utilizo en la variable X, le entrego la columna de año, en la variable Y le entrego la columna que requiero como valores, le doy un nombre y aquí tengo que colocarle un offset group. Offset group me permite que una variable, cuando la coloquemos junta, aparezca una al lado de la otra. Si coloco el mismo offset group, me van a aparecer montadas las barras una sobre la otra. En este caso, le colocamos el 1 a la una y el 2 a la otra. Y aquí cogemos al subgráfico, le adicionamos la figura 1 con el eje secundario en falso y aquí debajo utilizamos el segundo gráfico
que es el de promedio de ingresos, y le colocamos el eje secundario en true. Actualizamos el layout, le colocamos el texto, y aquí, para evitar confusiones, colocamos el nombre del eje X, que van a ser los años, y aquí colocamos los dos ejes Y. En este caso colocamos el título de la izquierda, que se referencia como secundario Y en falso, como edad en años, y el otro le colocamos es el ingreso secundario true. Al hacer la graficación con el mismo plot y chart, me va a aparecer esta gráfica, que es la que me permite que aparezcan las gráficas comparativas. Entonces sabemos que este es los ingresos, estos son la expectativa de vida, y tenemos los dos ejes. Vamos a ver otra cosa muy importante, y es que hay veces que requerimos graficar límites o topes o datos importantes para que visualmente el usuario pueda comparar las gráficas con ese tope, con ese valor máximo. En este caso vamos a utilizar en la información de la expectativa de vida. Tracemos las gráficas de expectativa de vida, vamos a colocar los países, lo vamos a colocar el título, coloreamos por continente, utilizamos nuestra paleta discreta, el hover name es el título del pop-up del hover, va a ser continente, hacemos el hover template, y aquí vamos a dibujar una línea horizontal, se dibuja con esta función, fig.addLine. Le colocamos el valor en Y en el que queramos que aparezca. En este caso, como el valor Y son años, queremos que la línea aparezca en los 80 años. Aquí está el ancho de la línea, el tipo de línea, si es punteada, sólida o con guiones, el color, el texto que queremos que aparezca y dónde queremos que aparezca el texto. Y al dibujarlo nos hace esto. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica, podemos ver por colores los continentes y tenemos una barra aquí verde en los 80 años, donde podemos ver que solamente Singapur de Asia, por ejemplo, Japón, Israel, Corea del Sur, Kuwait, y aquí de Fuerza de Libias, Maldivas, tiene una expectativa de vida superior a 80 años en Asia. Y así podemos ver, por ejemplo, que aquí en Europa la expectativa de vida es mucho mayor en más países, es mayor a 80 años en más países. Y así, estas líneas son muy importantes y a veces muy útiles para utilizar en estos casos. Vamos a ver otra forma de graficar las barras, y es cuando requerimos resaltar una barra específica. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar las gráficas de Sudamérica, de lo que es ingresos anual promedio, y vamos a resaltar Colombia. ¿Cómo hacemos eso? Filtramos aquí Sudamérica, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en la creación de la barra normal, solamente que en el color discreto vamos a utilizar un color fijo. Esto es este tono de azul que ven acá. Y aquí hay otra variable que se llama Color Discrete Map. ¿Esto qué es? Que el valor que yo ponga acá, que corresponda con esa categoría, va a tener este color. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Colóreme todas las barras de este color, que son azul, y a esta, cuando diga Colombia, colóreme a este color diferente. Este tipo de gráficos es muy útil para resaltar datos en la gráfica. ¿Qué es lo que sucede acá? Si le permitimos que muestre la leyenda, miren cómo va a quedar. ¿Por qué? Porque todos los países van a ser azules menos ese. Entonces lo ideal acá, cuando se usa en su gráfico, es esconder la leyenda, porque no va a decir mucho mostrar que todos los países son del mismo color. Entonces, así escondemos la leyenda de una gráfica de barras, y en general de cualquier gráfica de Plotly. Entonces, aquí miren que ya podemos ver que aquí está Colombia, la comparación de ingreso promedio en dólares, y nos permite hacer ese resaltado. Hay otra forma de hacer gráficos, que es separados por una categoría. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que pasa? Si yo creo una gráfica común y corriente y necesito mostrar todos los continentes juntos, miren lo que me va a hacer. Por defecto me la va a apilar.
O si yo le coloco aquí var mode igual a group, él me la va a colocar en grupo, o sea, una al lado de la otra. Pero hay veces que necesitamos mostrarlo, puede ser más útil verlos divididos, separados los colores. Entonces yo las gráficas, perdón. Entonces en ese caso yo puedo utilizar los facet. En este caso yo le estoy diciendo a Plotly que esa gráfica me la divida en continentes, como unos subgráficos. Es otra forma de hacer subplots, pero aquí las hace automáticamente. Yo digo, pártame las gráficas por continentes, colorémelas por continentes y máximo 3 gráficos por columna. Entonces, si yo le coloco esto acá, cuando yo lo ejecuto, ¿qué va a hacer él? Me va a colocar 3 gráficos por columna y cada una tiene su propio título. África, Asia, Europa, porque yo le pedí que me lo dividiera por continente. ¿Qué es lo que pasa también? Por defecto, vamos a hacer esto acá. Esta leyenda va a aparecer vertical, pero aquí no necesitamos que aparezca vertical, nos quitaría mucho espacio. ¿Cómo la colocamos horizontal? Le decimos que me actualice los parámetros de la leyenda, le entregamos un diccionario, le decimos que la orientación es horizontal y ya aquí empezamos a jugar con estas variables para anclarlo. En este caso vamos a anclar la parte de abajo de la leyenda con esta posición en y en X lo anclamos a la derecha, entonces nos va a aparecer acá. Entonces esto me lo muestra. Otra cosa es que por defecto, vamos a quitar esto acá, cuando yo hago un facet me va a aparecer esto, continente igual, o sea, la variable con la que dividimos las gráficas me va a aparecer siempre con un igual y el nombre, pero esto no es muy bueno visualmente, entonces vamos a quitarle esa separación de guiones. ¿Cómo se la quitamos? Aquí hay una lineecita, porque eso es una notación, una función lambda donde le decimos que me parta el texto por el igual y me dé el valor 1. Al hacer esto, me aparece más bonito porque me queda aquí África, Asia, Europa, como podemos ver. Entonces así es la parte de la gráfica. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que a veces puede aparecer muy apeñuscada, muy junta. Entonces debemos recurrir al tamaño. Entonces aquí height, colocamos aquí 1000 por ejemplo, y ya la gráfica se va a ver mucho mejor. Entonces ya podemos utilizar eso como para poder utilizar estas gráficas. Vamos a pasar ahora a lo que son los gráficos de barras apiladas. A veces puede suceder que nos pidan una gráfica en la que necesitemos la distribución por cada agrupación, serie de tiempo, lo que sea, del porcentaje que una categoría X ocupa en ese dato. Entonces, ¿cómo construimos eso? Por ejemplo, acá en Norteamérica, el 56.31% de la población está en Estados Unidos. Vemos aquí, por ejemplo, en África, que el 16.96% está en Nigeria. Aquí Australia hace parte del 59.35% de Oceanía y así. Pero ¿cómo llegamos a eso? Ya no utilizamos barras, sino que utilizamos una gráfica de histograma. El histograma, que recuerden que es otro gráfico de barras, donde le entregamos el año actual. En el Y colocamos la población, el color por país, porque así lo colocamos. Y a las barras le decimos que las normalizamos por porcentaje. Esto es lo que hace que esa distribución aparezca así separada por porcentaje. Esta línea. Le entregamos el texto, los mismos parámetros de las otras, labels, color y título, y ya vamos a ver esta gráfica así, de esta forma. Vamos a ver ahora un histograma de frecuencias como tal. Es otro gráfico de barra. Necesitamos ver en este caso, por ejemplo, la distribución de la expectativa de vida. O sea, los países que tenemos de acuerdo a rangos de expectativa de vida, cómo están distribuidos. Para ello utilizamos histograma, le entregamos el dataset, le entregamos en el X la variable continua que necesitamos agrupar y los otros parámetros. Y hay una variable del histograma acá que es el n-bins, que es la cantidad de bins, la cantidad de rangos que queremos establecer para poder hacer el histograma. Y le entregamos la paleta. Cuando yo
genero esa gráfica por defecto, se va a ver así, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si no es muy atractiva visualmente, puede que hayan barras seguidas que sean muy similares, aquí están diferentes, pero digamos que puede que hayan similares, por ejemplo en este caso tenemos dos rangos juntos y vemos como uno solo, entonces necesitamos separación. Para eso utilizamos este parámetro que es del layout bar gap, le colocamos 0.2 o lo que ustedes consideren, y al hacer eso, este histograma va a aparecer separado. Algo bueno de los histogramas es que también permiten colores. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una distribución de la edad media, de la edad promedio de los habitantes de un país en el año actual, o sea, 2024. De acuerdo a la información de Gapminder, esto es una proyección, no es real, pero nos sirve de base. Utilizamos la variable continua, las etiquetas, los bins, y aquí decimos que coloree por continente. Al hacer eso, él es capaz de mostrarme las barras y decir, vea, alrededor de 35 países tienen entre 15 y 19 años promedio. Gran parte son de África, o sea, África tiene naciones con población muy joven. Y así podemos ver por todas las cosas. Si quisiéramos ver bajo esta forma un histograma de frecuencia, por ejemplo, solamente de Europa, le damos doble clic, podemos ver acá que gran parte de la población de los países de Europa, tiene una población en promedio entre 40 y 45 años, inclusive es superior hasta los 50 años, casi. Tiene países que el promedio de edad llega hasta casi hasta los 50 años. Entonces, esto digamos que también refleja mucho lo que hablan de que en Europa pues la población es ya mayor. Podemos compararlo aquí con Asia. Asia ya podemos ver acá que se mueve un poquitico más hacia este lado. Miren que esta gráfica de histograma con colores puede ser muy útil para hacer análisis de información. Entonces, esta es la forma como yo puedo crear fácilmente gráficos de barras y diferentes gráficos de barras usando Streamlit y Plotly. Esta información de Plotly puede ser útil no solamente acá en Streamlit, sino también en Jupyter Notebook y otras plataformas. Es la forma como Plotly permite crear estas gráficas. Estas son las más comunes. En caso de que tengan dudas, los leo en los comentarios y espero que este video les sea de utilidad. Toda la información y este proyecto están dispuestos en el GitHub que está en el enlace del video. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.